Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Hay un lugar donde el amor todo lo transforma y brota la vida. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Abramos nuestro corazón y pongamos una actitud de alegría por recibir la palabra. Y esta riqueza solo puede ser percibida y entendida si los católicos decidimos comunicarla. Convencidos de la misión evangelizadora que se nos ha encomendado, llega su programa Hechos, no Palabras, por un camino de santidad, de Apostolado Católico Hechos. Temas de interés para el católico del siglo XXI. Iniciamos por Emaús Radio. Hechos, no Palabras, por una santidad con testimonio. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga profundamente. Es un privilegio muy grande para su servidor llegar a través de estos micrófonos, a través de estas pantallas en Emaús Radio y a los medios que nos están retransmitiendo de forma directa y de forma diferida, a través del Facebook, a través de la radio, a través del FM, a través de YouTube, a través de Spotify. Es para nosotros un privilegio muy grande, pero especialmente nos honra muchísimo su presencia porque sabemos que cada semana, cada tema que el Señor ha puesto en el corazón de este apostolado es para su crecimiento personal, para su crecimiento familiar y para su crecimiento espiritual. Hoy continuamos con esta serie de programas donde hemos tratado de abarcar desde distintos puntos uno de los temas coyunturales, espirituales, emocionales, que hoy en día atacan a cualquier persona. No importa si es hombre, no importa si es mujer, no importa si es adulto, no importa si es abuelito, no importa si es joven, no importa cualquier cosa, es la depresión. Hoy tenemos la presencia de alguien muy especial para nosotros dentro del apostolado porque nos ha colaborado muchísimo en la parte espiritual. Ya le vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano, que además de ser un gran amigo, es amigo de muchos hermanos como ustedes que asisten a su parroquia, que asisten a su iglesia. Ya en breve vamos a tener la presencia de nuestro hermano y además guía espiritual, Padre Neri, que en esta oportunidad nos está acompañando. Ya lo tenemos del otro lado. Muchísimas gracias. Creo que podemos ya hacer el enlace por ahí porque gracias a la tecnología nos permite cada uno estar en distintos puntos y llegar de forma remota hasta la zona 2 en el barrio moderno donde está el switch central y retransmitir la señal a varios puntos de la ciudad. Padre, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. Qué gusto de verlo por acá. Gracias, Juan Pablo. Estamos muy bien, gracias. Ahí gracias, sin ninguna padre, novedad. qué bueno. No sabe qué alegría tenerlo por acá. Muchas gracias. Es para nosotros un privilegio cada vez que podemos compartir. Pues esta creo que es la primera vez de forma virtual. Siempre lo hacemos de forma presencial, pero enhorabuena. Qué bueno que se haya sumado y se haya unido a la virtualidad, padre. Gracias, Juan Pablo. Ahí aprendiendo porque no es mi especialidad este campo. Yo sé, padre, pero mire, qué alegría y sobre todo sabemos el esfuerzo tan grande que está realizando. Bendito Dios, muy agradecidos porque sabemos que ese esfuerzo pues no es solamente para el apostolado, sino para nuestros hermanos que nos están viendo y nos están escuchando del otro lado y sabemos que este tema será de mucha bendición. Y ahora, padre, ¿dónde se le encuentra? ¿Dónde está usted? ¿En qué parroquia se encuentra ahora, padre? Bueno, no tengo una parroquia fija.
Estoy un poquito más presente en la parroquia del Sagrado Corazón en Prado de Villahermosa, prestándole un apoyo al Padre Luis en ese lugar y luego también apoyando en algunas otras parroquias donde necesitan que pueda llegar por ahí. Gracias, Padre. Pues vamos a empezar este programa, no sin antes poner este espacio en las manos de nuestro Señor y le pedimos, Padre, si usted nos pudiera bendecir con la oración inicial para poder empezar hechos, no palabras, por un camino de santidad. Muy bien. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de la vida, Señor de la historia, que nos invitas que junto contigo construyamos un mundo mejor, un mundo más humano, un mundo en el que tú reines, donde hagamos presente la paz, la justicia, la fraternidad, donde la persona pueda vivir con toda esa dignidad con la que nos has revestido como hijos tuyos. Queremos que bendigas a toda esta audiencia que nos acompaña y que hagas derramar la luz de tu espíritu, el espíritu de tu sabiduría, para que podamos compartir y ser testigos de tu verdad. Te lo pedimos por Cristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre. Pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre un tema que tal en el preámbulo les compartía, que no mira edad, no mira sexo, no mira situación económica y que hoy en día es un tema, es un término que se ha popularizado. San Juan Pablo II decía que la forma en que podemos colaborar con las personas que están a nuestro alrededor, que lamentablemente son víctimas de la depresión, es con mucho amor y con mucha oración. En ediciones anteriores tuvimos hace exactamente 3 semanas a nuestro hermano Pepe Vázquez, que nos vino a hablar sobre la depresión, sobre la tristeza. Hace 15 días tuvimos hermano Carlos, que es un psicólogo que trabaja para el Tribunal Eclesiástico en la parte de asesoría psicológica y nos hablaba de la depresión, cómo poder superar la depresión, cómo identificarla primero. Y pues puso el Señor en nuestro corazón invitar a Padre Neri para tratarlo desde el aspecto espiritual. Padre, me imagino que en el momento que usted durante muchos años que ha estado al servicio de la Iglesia Católica ha tenido la bendición de poder estar con muchas personas en muchas comunidades y sobre todo de tener esa bondad desde la parte espiritual, de poder confesar y escuchar los problemas de las personas que se acercan a usted. ¿Qué se habla en la feligresía sobre la depresión, Padre? ¿Qué concepto hay sobre esto? ¿Qué opinan las personas católicas a quienes usted durante todos estos años ha atendido en confesión, Padre? Pues Juan Pablo y todos los hermanos que escuchan, se detecta mucho este mal en la población. De un tiempo para acá lo detectamos en jóvenes, sobre todo en áreas donde se dio el conflicto armado. A mí me tocó que estar en Nevaj y años después de haber salido allá, se dio una especie como de fenómeno generalizado en la población donde los jóvenes tendieron al suicidio precisamente por las depresiones. Está muy, muy presente. Creo que tiene que ver mucho la historia que hemos vivido, las situaciones que hemos pasado y que han marcado, han herido a las personas. En la capital también está muy presente. Creo que aquí vivimos una vida mucho más loca por lo agitado, las exigencias del trabajo y otras exigencias que la gente a veces se crea también.
y eso les provoca estados interiores en que, podemos decir así, se vienen abajo. Está muy, muy presente y como usted lo decía en la introducción, no tiene edad. Está en la niñez, está en la juventud, en la edad media y en los ancianos también. Padre, es importante ser muy consciente de las repercusiones que hoy en día tienen las redes sociales, los medios de comunicación, todo lo que consumimos y que se exalta muchísimo el consumismo, la satisfacción inmediata de los deseos. La vida ahora es demasiado, demasiado rápida, se usa hoy, se tira mañana y entonces pareciera que estamos como seres humanos y aunque formemos parte de la iglesia, no estamos exentos en una carrera de un tipo de bienestar material cada vez mayor. Obviamente es importante poder proponer nuevas vías y una de ellas es cultivar la espiritualidad. Padre, ¿por qué nos cuesta tanto cultivar la espiritualidad? ¿Por qué es un tema tan difícil para nosotros que tratamos de ser parte de la iglesia? No digamos aquellos que casi nunca visitan la iglesia. ¿Qué podemos hacer para cultivar esta parte, Padre? Juan Pablo, no es mi intención herir susceptibilidades o dirigirme contra un grupo en concreto, pero siento que eh, estamos en un ambiente religioso casi a lo primitivo, podríamos decir así, casi como en las religiones ancestrales, por eso decía que no quería herir, eh, en la cual los conceptos son más de rituales, de cultos, que de vida. Y entonces se tiende mucho a desligar la fe de la vida. Se piensa que lo religioso son ciertas prácticas, ciertos cultos, qué sé yo, encender una vela, hacer una oración directamente a la deidad, al Dios en quien se cree, pero no se le enlaza con el diario vivir. Entonces, eso provoca en las personas, yo es lo que he captado, yo soy ignorante en temas psicológicos, pero le podría decir, yo palpo que absorbe demasiado el mundo actual a la persona y la tiende más a que valore el tener que el ser. Entonces, porque su ser no está unido a toda esa presencia que nosotros palpamos de Dios en la vida, ¿verdad? Se tiende mucho a, podríamos decir así, a la indiferencia religiosa auténtica como estilo, como manera de vivir la vida y solo nada más se tiende a una práctica externa de ciertos ritos. No sé si logro por ahí responder algo de lo que me está diciendo. Sí, sí, por supuesto, padre, y que también nos lleva a pensar y a reflexionar lo siguiente. Estamos hablando sobre el ir y venir, sobre la cotidianidad, sobre esa espontaneidad de vida y que en medio de esto, como católicos, nos quedamos inerte ante el dolor de nuestro hermano. Hace exactamente 15 días quise hacer un énfasis sobre los familiares de hermanos y hermanas que están pasando de depresión o por la depresión. Y vemos cómo en el transcurso nos ponemos en el ambiente, en el escenario de un hogar en donde de repente mamá o papá o alguno de los hijos está pasando por una fuerte depresión y que lamentablemente si es el caso de la esposa, el esposo a veces es indiferente ante la situación. Si es en el caso de un hijo, a veces los padres son indiferentes, si, o al revés, ¿no? A veces mamá está deprimida y los hijos son totalmente indiferentes, pero tiene que ver mucho con la parte espiritual, padre. ¿De qué manera podríamos nosotros, y siendo usted un camino de luz ante este crecimiento que es lo que necesitamos y estamos tratando de incentivar a través de este programa, de qué manera podemos nosotros fortalecer esa parte espiritual que está tan debilitada? Hablamos de la oración. ¿Por qué nos cuesta tanto orar, padre? Eh,
Yo creo que tiene que ver mucho con relación al concepto que manejamos de Dios. Vuelvo a lo que le decía anteriormente, lo tenemos como muy intelectual y no como el amigo que camina con nosotros. Cuando usted va por la acera con un amigo, tal vez habrán segunditos de silencio, pero mantienen una conversación, siempre hay algo de qué hablar, mientras que en nuestra relación con Dios a veces es como solo por el momento, porque tengo que rezar en la mañana, porque lo tengo que hacer en la noche antes de dormir, porque lo tengo que hacer antes de las comidas, como muy puntual, pero no es como una relación continua con Él. Y nos hemos creado de la oración como un esquema que así hay que hacerlo y de ahí no hay que salirse. Eh, Esto, si así es nuestra relación con Dios, ¿verdad? También termina siendo así con los hermanos, o mejor dicho, tal vez sería, parafraseando a San Juan, si así tratamos a los hermanos, así vamos a tratar a Dios. Podría ser, ¿verdad? No podemos decir que amamos a Dios si antes no amamos al hermano al que vemos, decía San Juan en su evangelio o en sus cartas también. Pero bueno, eh, esa actitud de ignorar que hoy se tiende, creo que tiene que ver mucho con la pérdida de humanidad. Cuando estaba yo con la pastoral familiar, aprendí de ellos que hay tres cosas muy interesantes en la vida del hogar y de todo. Y una es tratar de que la familia sea, podríamos decir así, escuela de la vida, sea un taller de humanidad, la familia, el hogar allí, y una iglesia doméstica, pero eso no se lleva a cabo dentro de las vidas de los cristianos, es muy escaso, muy escaso. Entonces se va perdiendo humanidad, la religión solo es una práctica externa, yo diría un agregado de la cultura, ¿verdad? Un agregado más de los muchos aspectos que forma la cultura. Entonces la oración, cuando es así, tan rigurosa, no es un trato personal con alguien que está ahí, va a ser una dificultad, porque siempre tengo que estar elaborando algo. Usted cuando habla con un amigo no elabora el diálogo, es espontáneo, le habla de lo que ha vivido, de la experiencia, de esto y lo otro. No sé si por ahí va lo que usted me pregunta. Claro, padre. Haciendo un resumen de tan sabias palabras, lo que necesitamos es tratar de hacer más cálida nuestra relación con Dios en la comunicación y de esta manera poder también lograr hacer más cálida nuestra relación con nuestros hermanos. Este programa lo están viendo hermanos que participan activamente en la iglesia y hermanos que fueron bautizados y no volvieron a poner un pie en la iglesia, hermanos que no son parte de la Iglesia Católica. Y probablemente voy a hacerle una pregunta a usted que para un hermano que es participante, que es activo, que tiene una dinámica en alguna pastoral, asiste a su misa, a su apostolado, es decir, lleva una formación, podría ser incluso hasta, pongámoslo así, ridícula, ¿no? Pero hay muchos hermanos que desconocen. Padre, ¿alguien que sufre de depresión es pecador? Por la depresión. Sí, padre. No, por supuesto que no. Recuerde que para que tengamos a alguien con un pecado, en primer lugar, podríamos decir que sea una materia que sea verdaderamente de pecado. Y aquí la materia de la que estamos hablando es sobre la depresión y ese es un estado mental, de salud mental, ¿verdad? No, no es catalogado como un pecado, ese es un estado de la persona. Yo creo que muchos sí llegan a sentirse así,
uno lo puede captar en el confesionario, que muchos llegan casi como acusándose por el estado de salud mental en el que se encuentran. Pero ahí creo que es cosa de formación, ¿verdad? Cosa de formación en dos vías. Una, si la persona no ha recibido ninguna formación y se va a acusar de que está en un estado de depresión y él lo considera ante Dios como que le está fallando y que es un pecado, lo que fuera, ¿no? Pero eso puede ser por ignorancia. Pero también puede existir estados depresivos que la gente se siente como en ese estado por el hecho de que le podría decir, ha recibido una formación o una orientación cristiana equivocada. Sobre todo aquellos que son como extremadamente fanáticos de lo religioso, pueden caer en un estado así como el que usted dice, pero no, de ninguna manera la depresión es un pecado. Estar en ese estado no es un pecado. Requiere una atención, podríamos decir, profesional, a la par de ser acompañado por un director espiritual para que tanto el área psicológica como el área espiritual le vayan fortaleciendo y encaminando. ¿Logro responder ahí? Sí, padre, y muchas gracias por su respuesta. Y es que se lo comentaba porque hace más o menos unos 6 años en el apostolado, recuerdo muy bien que se acercó una hermana que asistía frecuentemente a nuestras reuniones, nuestras asambleas, justo allá en Inmaculada, donde tuve la bendición de conocerlo a usted y poder compartir. Y recuerdo muy bien que la hermana llegó porque se sentía, pues tenía algunas dolencias espirituales, a veces se sentía abrumada por la depresión. Y en una de esas oportunidades llegó con su mamá y su mamá pidió hablar con nosotros y nos decía de que su hija sufría de depresión porque andaba en pecado, ¿no? Y le decía que sufría de depresión por pecadora. Y muchas veces, tal como usted decía, debido a la poca formación, o nos consideramos pecadores por vivir en depresión, o creemos que las personas que sufren de depresión son aquellas personas que tienen muchos pecados y por supuesto, desde su perspectiva espiritual está totalmente alejado de esta situación. Y era muy importante para mí hacer la aclaración, especialmente para nuestros hermanos y hermanas que en este momento nos están viendo y nos están escuchando de forma directa y diferida y que están pasando por una crisis de tristeza, de depresión. Hay días que no logran levantarse porque la depresión es tan grande. Primero, que podamos nosotros mismos amarnos, reconocer que estamos pasando por una situación emocional difícil, pero de ninguna manera considerarnos pecadores o indignos del amor de nuestro querido Cristo, del amor de los amores. ¿Cómo puede alguien encontrar esperanza en medio de la depresión? A través de la Sagrada Escritura, a través de la oración, Padre. Con su experiencia, tantos años de estar al servicio, en el sacerdocio, me imagino que ha tenido algunos casos, algunos relatos que han llegado hasta sus oídos. ¿Qué podría recomendarle en este momento a algún hermano o hermana que nos está viendo, que está pasando por algún episodio de depresión? No sé si me salgo un poquito, pero Juan Pablo y hermanos que escuchan, yo creo que necesitamos en primer lugar cambiar los conceptos que tenemos de Dios. Casi la gran mayoría, yo lo percibo en Guatemala, tendemos un poquito al tradicionalismo y tenemos unos conceptos de Dios como Él allá muy en su cielo y nosotros aquí en nuestro mundo, como un Dios que a veces nos está vigilando. Yo siento que a veces la gente tiene como un tipo de religiosidad infantil, que hace falta una fe adulta en nuestra gente, pero para ello necesita salir de la práctica de una religiosidad mágica. En Guatemala a la gente le encanta la religiosidad mágica, que todo se arregla con milagros, que todo se arregla
qué sé yo no estoy negando que Dios no tenga poder y que no lo haga los milagros, pero a veces eso nos lleva a una actitud infantil ante la fe y no a tener una fe madura para ver todas las situaciones en las que vivimos y desde esa realidad experimentar al Dios solidario, el Dios hermano y Padre que camina con nosotros, que nos sostiene. Y cabalmente me he estado haciendo contacto con una persona, es un joven o jovencita, ahorita no tengo bien claro, que está siendo afectada por un cáncer y parece que le han dicho que es ya incurable, ¿verdad? Le han ya desahuciado, pero no quiere saber absolutamente nada de Dios, no quiere ver ningún sacerdote, no quiere ver nada, y eso que la familia es muy religiosa, pero él no quiere ver absolutamente nada. Es menor de edad, unos 16, 17 años, según, no le conozco, pero por los datos que me han dado. Y la razón es porque para él, si Dios es tan poderoso y lo tiene todo, ¿por qué lo tiene sometido en esta situación, verdad? Entonces está peleado con Dios. Padre, un paréntesis Ajá. y va muy, muy de la mano de la pregunta que estaba a punto de formular y aprovecho a hacerlo. ¿Cómo hacerle entender a un hermano que está pasando por esta situación tan delicada o a algún hermano que tal vez no es una situación tan delicada, pero no logra salir de su depresión y tristeza? ¿Cómo hacerles entender que no es un castigo divino, Padre? Bueno, yo cuando he tenido la oportunidad, en este caso, les digo estas palabras, porque a veces la gente en esa religiosidad infantil, esa fe inmadura, piensa que somos como marionetas, si no de Dios, del diablo. Y usted va a ver el tipo de conversación que la gente tiene. O Dios lo hizo o lo hizo el diablo. Y a veces estamos convirtiendo al demonio casi como en un Dios todopoderoso, cuando en verdad es una criatura, es una criatura. Eh, el, nosotros en el credo decimos, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso. Después de eso no hay nadie que tenga poder. Entonces, creo que eso ha ayudado mucho, empezar a decirle a la gente, no somos ni muñeco con el que Dios juega, ni somos muñeco con el que el diablo se divierte. Definitivamente no. Segundo, si algo Dios nos regaló como precioso, es la capacidad de ser hombres y mujeres libres. Ya nosotros podemos decidir, podemos tomar las opciones que queremos, tenemos la libertad de hacerlo, tenemos la voluntad de realizarlo y son regalos que Dios nos ha dado. Cuando empezamos a ver la vida desde esa perspectiva, entonces lo vemos, yo digo que más maduramente y no le vamos a echar la culpa de todo a Dios, ¿ya? Además hay ciertas situaciones que se dan. Le voy a contar, hace unos años estuve en una de las fincas de la Costa Sur, conocí a un señor, en paz descanse. Él me contaba, bueno, tuvo una relación con los oblatos misioneros del Inmaculado Corazón de María, los SOMI, y ellos lo fueron llevando hasta que fue haciendo un tipo de conversión, porque él se dedicaba en aquel tiempo a fumigar con avioneta los campos de algodón, y eso provocó que la gran mayoría de sus empleados en las plantaciones quedaran estériles y muchos no pudieron nunca tener familia. Cuando él se dio cuenta que era lo que lo había provocado, entonces empezó a hacer podríamos decir, un cambio en él, tomando conciencia. Pero precisamente, fíjese bien, ahí no podemos decirles que Dios me mandó ese castigo de no tener hijos. Muchos de los males que suceden son provocados por el mal uso de nuestra libertad, por la falta de respeto
responsabilidad y conciencia escasa que tenemos, y todos se lo queremos que Dios nos lo arregle con milagros o Él me lo mandó porque yo me lo merezco. Entonces, como que tenemos que salir de esa religiosidad infantil, asumir una fe más madura y ver de cara lo que es la realidad que nos envuelve. Padre, ¿cuál es el papel de la confesión desde su perspectiva y el perdón en este proceso de la recuperación de una depresión? Se lo pregunto porque usted pues ha tenido y tiene en la mano muchos testimonios durante todo el tiempo que ha servido en el sacerdocio, pues recibe mucho tipo de hermanos y hermanas que se acercan pidiendo una ayuda, un consejo espiritual. Desde su punto de vista, ¿de qué manera nos puede ayudar la confesión y la oración? Hablemos de la confesión. La confesión hay que saber distinguir dos cosas antes de ir a la confesión. Si voy buscando dirección espiritual o voy buscando el sacramento de la reconciliación. Y la gente lo confunde. La gran mayoría, cuando se acerca al confesionario, van buscando una dirección espiritual. Y casi es raro que digan, me acuso de que hice esto y otro, sino que plantean situaciones de vida, estados en los que se encuentran. Entonces, yo creo que ahí también hace falta formación dentro del pueblo católico y distinguir cuando yo necesito una dirección espiritual, no debería de ir yo al confesionario, debería de ir al despacho parroquial y tener un diálogo con el director espiritual para que entonces pueda darme ahí pautas. Ahora, en cuanto a la confesión, ahí sí es directamente de lo que yo he transgredido, de lo que yo he faltado, y entonces voy, me acuso de mi pecado, ¿verdad? Pero no, ahí es otra cuestión diferente. Yo creo que esas dos cosas hace falta, inclusive hasta nosotros mismos, los sacerdotes, porque sí se necesita horas de despacho para que atendamos a la gente, no solo para poner en la agenda una misa, la visita a una aldea o lo que fuera, sino sentarnos a escuchar a las personas. En cuanto a la oración también es algo que sí va a ayudar, definitivamente va a ayudar. Con respecto a lo primero, la dirección espiritual juega un papel importante en los procesos de ir recuperándose de una depresión. En cuanto a la oración, yo creo que en todos los aspectos de la vida es un instrumento que tenemos al alcance. Por ahí estaba oyendo yo esa parte del libro de Samuel donde el sacerdote se encuentra con aquella mujer que está orando y él cree que está borracha y le dice, ¿verdad?, que salga, que no esté ahí. Y ella expresa algo muy interesante. Dice, no, señor, no pienses que yo soy una mujer cualquiera, ¿verdad? Yo simplemente estoy aquí contando mi tristeza, mi situación al Señor, ¿verdad? Y definitivamente esa capacidad de poder expresarnos ante el Señor con una actitud humilde, de escucharle también a Él las respuestas que nos da, creo que sí, ayuda en el proceso de ir saliendo de la depresión. Ahora, si es un rezo, va a ser repetir fórmulas ya elaboradas, ¿verdad? Casi como que si fuéramos una grabación que se le da play y ahí va. No, tiene que ser algo íntimo en el que yo me acerco, como decía el padre Larrañaga, donde me abandono en las manos de aquel en el que yo confío y ¿cómo se llama? Llego a la paz, ¿verdad? Ahí sí, ayuda en ese proceso. Padre, tengo una pregunta y tiene usted todo el derecho de responderla o no. ¿Cómo supera la tristeza o la depresión un sacerdote?
Oh, Y por eso le decía, últimamente, tiene el sí, derecho a sí, responder sí, o no, sí, porque ya es hablar de algo personal, ¿no? Y pues lo importante es que usted se sienta a sí, sí. gusto en esta entrevista que eh, con mucho gusto ha concedido a este apostolado, pero surgía en mí en este momento la incógnita porque pues siempre los vemos al servicio. La idea que yo tengo del sacerdote es que es muy fuerte y en situaciones de mucha dificultad la mayoría de veces los vemos fortalecidos, pero son seres humanos igual que nosotros, que pasan tristezas, me imagino, frustraciones, depresiones incluso. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es la metodología? O si quiere usted compartirnos, me imagino que se ha tenido que enfrentar a situaciones muy difíciles y qué ha hecho para que de esa manera nosotros también primero entendamos de que ustedes, al igual que nosotros, sentimos y sufrimos, pero que también podemos tener ese temple que ustedes tienen, Padre. Bueno, eh, tengo que decirle que últimamente han surgido en las redes algunos artículos donde ha existido sacerdotes que han entrado en depresión y se han quitado la vida. Posiblemente les cause escándalo esto que estoy diciendo, pero sí hay estados de sacerdotes. De hecho, estando en Honduras hace aproximadamente unos 30 años atrás, conocí uno de ellos que murió por una situación que le tocó que vivir. Pero creo que la gran mayoría pasamos por eso. Sí, lo puedo decir a título personal. Ha habido momentos de decaimiento, inclusive a veces decir, no, esto ya no es para mí, me planteo algo distinto, pero ¿dónde encuentro yo? Para mí, ¿dónde encontré la fuerza para poder salir eso? Fue mis momentos de silencio frente al Santísimo, donde no tenía nada que decir y simplemente quedarme ahí para mí era de mucha fortaleza. Pero luego también el plantearme el proyecto del reino, porque fíjese que, por eso le digo, tenemos que salir mucho del cristianismo tradicionalista, porque en verdad en el proyecto del reino hay propósitos nobles y muy significativos por los que vale la pena superar cualquier situación y vivir. Para mí una de las cosas que a mí me causó tanta tristeza fue estar en los pueblos donde hubo conflicto armado. Me tocó que estar en la frontera entre El Salvador y Honduras y ser testigo de varias situaciones ahí, de veras, de mucho lamentar, que uno también caía como en unos estados, bueno, ¿y aquí qué hay? Y tal vez preguntarse también en ese tiempo, bueno, ¿dónde está Dios? Y todas esas cosas, ¿no? Pero precisamente ante esa situación adversa, uno decía, pues esto no, hay que ponerle un alto. Y si somos instrumentos de paz, de una humanidad que se levanta y echa al carajo toda esa maldad, entonces vale la pena. Por la gente, por la misma gente era la razón, las comunidades, ¿verdad? Otra cosa que también hay que tener en cuenta, Juan Pablo, es que eh, los estados depresivos no solo son estados espirituales, sino que ahí hay asuntos genéticos. Hay gente que viene de familias que han eh, tenido un historial de depresión en la familia. Otras cosas también tienen que ver elementos culturales que influyen para que la persona caiga en esos estados. Y así hay muchos aspectos que tiene que ver, ¿verdad?, con la vida. Entonces, puede ser que también alguno como sacerdote en algún momento eh, tenga algo que trae genéticamente y le cuesta mucho más salir que tal vez a otros.
Pero en general yo sí diría, el objetivo del reino a mí me ha ayudado a salir de muchos estados, ¿verdad? Saber que por el reino la vida tiene sentido entregarla y hasta perderla, porque no se pierde, pues siempre se gana algo, el correr riesgos por algo mejor, eh, eso lo motiva a uno, sabiendo que está colaborando con Dios para hacer posible una humanidad diferente, ¿verdad? Y que uno puede, tal vez no abarcar a todos, pero ese grupito que tiene uno ahí al alcance, que son sus hermanos con los que uno busca hacer la experiencia de fe y que ellos le transmiten y uno también les propone ayuda. Para mí eso me ha ayudado. Gracias, padre. Y es que se ha generalizado el término depresión, que se ha puesto de moda en la calle. Hay personas que a veces amanecen tristes y uno está triste por X o Y situación, pero rápido dice es que estoy deprimido o deprimida y hay que tener mucho cuidado. Es muy peligroso generalizar el término porque puede llevar a descuidar el camino sobre una cura eficaz. La depresión tiene un sinfín de síntomas, se disminuye las ganas de salir adelante, ya no dan ganas de levantarse, de trabajar, se pierde esa satisfacción de vivir, esa capacidad de actuar, esa oportunidad de pensar en una esperanza. Y hay un tema demasiado delicado, pero aprovechando el espacio que tengo con su persona, padre, es importante para mí tocarlo. Y hablemos de la depresión. Y la depresión ha llevado a muchos hermanos y hermanas y probablemente alguna mamá, algún papá, algún hijo que en este momento nos está viendo, nos está escuchando, tuvo que pasar por esta situación. Y es algo que difícilmente preguntamos a un sacerdote, pero hoy que el Señor nos ha dado la bendición de tenerlo acá, me atrevo a hacer la proyección de esta pregunta que sé que ha rondado en muchas cabezas de hermanos y hermanas. Desde su perspectiva religiosa, padre, ¿qué opinión le amerita el suicidio, padre? Es decir, yo como familiar de un hermano, de mi papá, mi mamá, mi hijo se quitó la vida y yo leí y entendí de que no va a poder ir al cielo y que va a vivir eternamente en dolor. ¿Cómo poder llegar a esas personas? Porque no solamente sufrieron la pérdida de una forma trágica de su ser querido, sino además tienen que estar cargando con este dolor el resto de sus vidas, padre. Juan Pablo, yo no sé si voy a decir algo fuera de la ortodoxia de la iglesia, pero creo que Dios no se deja arrebatar a nadie y no sabemos si en un segundo de lucidez mientras está en agonía esa persona, Dios le da la gracia de arrepentirse y pedir ahí perdón, aunque ya no pueda echar marcha atrás. No creo que Dios sea tan mezquino en su amor de que no le va a tender la mano y lo va a llevar. Por eso me encanta la parte de la liturgia cuando dice que pedimos por los difuntos, ¿verdad? Dice la liturgia, cuya fe solo tú conociste, porque en verdad solo Dios sabe lo que internamente estaba viviendo. Me pongo a pensar una persona que se tira de un puente en el rato, está ofuscado, no logra ver nada, pero en el momento en que va en el vacío, se da cuenta, pasa la película y clama a Dios. Dios no lo va a dejar así nomás, ¿verdad? Para él todos son sus hijos. Me llamaba la atención una oración que el día de ayer encontraba de un padre jesuita y decía que es el buen pastor que carga a la oveja sangrante y golpeada, pero también carga al lobo, ¿verdad? También carga al lobo porque al fin y al cabo también es de su creación, pues, ¿verdad?
Dios, nosotros lo hemos conceptualizado y lo hemos reducido a nuestros conceptos, pero Dios va mucho más allá. El mismo San Pablo decía, lo que ni la mente pensó ni el corazón sintió, después lo vamos a descubrir, pero a Dios no lo podemos encerrar en nuestros conceptos y normas, pues. No sé si me explico ahí. Claro, padre, Yo siempre y veo, justo, perdón, lo interrumpí, padre, me decía, ¿a que así lo ve usted? no, pues sí, yo así lo veo. Yo, de hecho, eh, tuve varias oportunidades estando en Honduras, muchachos que eran parte de la pastoral juvenil, que terminaron una situación así difícil. Lo último que con quien conviví fue con una familia donde un jovencito de apenas unos 14 años se quitó la vida, pero había que ver la situación que vivía eh, en su casa, en el ambiente donde estaba. Recuerde también aquella famosa noticia de aquel niño que quiso tirarse del puente porque los de la Mara lo asediaban para que fuera parte de eso. Entonces, Aquí hay en zona 18, momentitos claro. de confusión. Y entonces, ya cuando están ahí, Dios le da la gracia de decir, Padre, perdóname, pero ya ahorita, ¿qué hago? No creo que Dios, habiendo padecido en la cruz para demostrarnos tanto amor, los deje así. Creo en el Y, amor de Dios. y probablemente, bueno, y precisamente de eso analizaba ahora, ¿no? Hace 35 años que hubiéramos llevado a cabo esta entrevista, una pregunta difícil y una respuesta que hubiera sido muy sorprendente para todos, pero su santidad, el Papa Francisco, nos ha venido acostumbrando a ese tipo de respuestas y que, bendito Dios, pues se ha traducido en ustedes como sacerdotes y algo que, por supuesto viene a mostrar más ese Dios cariñoso y ese Dios amoroso. Preciosa esa parte donde usted nos comparte que nadie se le escapa a Dios. Padre, eh, estaba yo justo pensando en este momento y ¿qué consejos tiene usted para la persona que en este momento nos está viendo, nos está escuchando, que siente que debido a la depresión o a una tristeza severa ha perdido su conexión con Dios, Padre? Ah, yo pienso que necesita, podríamos decir, una ayuda profesional. Definitivamente necesita una ayuda profesional, pero tal vez sería bueno buscar personas dentro de la misma iglesia. Por ejemplo, aquí en Guatemala, hace años teníamos en paz descanse al padre Gama, que jugó un papel importante al interior de las comunidades religiosas y todo, ¿verdad? Ahora tenemos al padre Cabarrús, que trabaja mucho esa área, ¿verdad? El padre Cabarrús que tiene un subcentro allá en Ciudad Satélite, eh, creo que se llama Cefas, y donde hace encuentros para precisamente las personas hagan procesos en esas situaciones de vida que pasan. Yo creo que hay que buscar eso, hay que buscar. Hay en el campo de la psicología ha habido como un choque entre iglesia y ciencia, ¿verdad? Porque hay, para muchos psicólogos, la religión es causante de muchos estados en los que la gente se encuentra. Y hasta cierto punto yo diría que hay algunos aspectos que sí han dañado a la persona, creo que sí. Pero hay mucha riqueza al interior de la iglesia y buscar esa ayuda, pero la ayuda adecuada, no que le pongan peor, sino que verdaderamente le ayuden a salir. Y casos como el padre Carlos Cabarrús, que en verdad lleva las dos cosas, ¿no? Lleva lo psicológico y lo espiritual con esos encuentros que él ofrece y puede ser un gran aporte. Yo les diría que por ahí pudieran
Actualmente no conozco más, pero creo que él es un referente que nos puede ayudar a las personas que lo necesitan. Gracias, padre. Ya casi para aterrizar, para concluir el tema para hoy, ¿qué hacemos con los jóvenes hoy en día? Están sufriendo de tanta desmotivación, de tanta depresión, de tanta tristeza. No existe algún medio, algún vehículo en el cual se puedan interesar o motivar. En casa se aburren, están totalmente desmotivados, pareciera que perdieron el norte o el rumbo hacia dónde ir con sus vidas y es complicado porque incluso hoy en día miraba yo la opinión de algunos padres de familia que ni siquiera el psicólogo, la psicóloga o el terapeuta ha logrado sacarlos de esa crisis que parecía una crisis existencial, pero ¿qué hacer con nuestros jóvenes? Usted y yo venimos de generaciones distintas, en donde la juventud se desenvolvió de una manera distinta, pero ¿qué hacer con los jóvenes hoy en día, padre, desde su experiencia, desde su madurez y desde ese crecimiento espiritual que usted tiene? Es un poquito complicado, Juan Pablo. Vivimos Yo sé, situaciones bastante difíciles actualmente, pero yo creo que desde la iglesia podríamos hacer mucho. Con tristeza le tengo que decir que en estos últimos 10 años, pues no tuve una parroquia fija y eso me dio la riqueza, porque en verdad ha sido una gran riqueza poder ir a una parroquia, estar en otra, siempre auxiliando a los párrocos que a veces se cargan de mucha actividad. Y las propuestas de las pastorales juveniles, yo siento que son como medio dulzonas, le llamo yo así, eh, son como desencarnadas, presentan un Dios allá en el espacio sideral que ya no llama la atención al joven, no hay un proyecto de vida que le propongamos a los jóvenes. Creo que nosotros tuvimos una gran dicha de vivir ciertos procesos sociales que nos hicieron madurar y ver el compromiso que teníamos desde nuestra fe frente a la realidad que teníamos. Yo creo que a los jóvenes hay que plantearles algo así. Y cuando uno les plantea y se los pone bien concreto, como que les vuelve otro color a la cara, porque así como los están teniendo en los grupos con ese tipo de religiosidad, yo siento que los alienan, los conforman, los hacen cruzarse de brazos y no pasan más de ahí, de esa rutina. Entonces, ¿quién no se va a aburrir? Si yo fuera joven y me encuentro una iglesia con eso, a mí no me motivaría. A mí no me motivarían. Tenemos que tener un proyecto de vida para el joven. Y el Evangelio lo es. El Evangelio lo es, pero creo que ahí tenía razón San Francisco de Asís cuando decía, ¿verdad? A los frailes decía, la regla de los frailes menores es esta: vivir el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sin glosa, sin glosa. Y yo creo que hoy se le agrega demasiado al Evangelio que se le desfigura y ya no es un proyecto que el joven lo atraiga. Entonces yo digo eso, que me disculpen los párrocos porque me van a decir que sabe si no ha estado en parroquia. No, ahora no he estado, pero sí estuve. Y cuando uno le plantea al joven un proyecto en el que él se identifica, se las juega, porque el joven sí es generoso, pero se las juega con ganas. Entonces, tal vez más que proponerle a los jóvenes, sería de proponerles a aquellos que tienen que plantearles algo en la vida. No sé si logro yo ahí, y soy muy atrevido tal vez al decirlo. No, padre, no, y justo creo que coincidimos con esto.
el poderles plantear retos, porque los retos nos permiten incluso levantarnos cada día e ir tras ellos, pero al no encontrar un objetivo claro, un reto, algo por lo cual levantarse y trabajar es sumamente complicado. La depresión en los abuelitos, hemos visto también cómo las sociedades actuales han minimizado, han denigrado el trato con las personas de la tercera y cuarta edad, y hoy en día se escucha mucho el concepto de la depresión en las personas de la cuarta edad o incluso de la tercera edad. Dejamos de tener ese ideal de poder cuidar a la abuelita y poderlas abrazar o abrazar a los abuelitos, y hoy en día la sociedad los margina cada día más. ¿Cómo trabajar la depresión y la parte espiritual en las personas de la tercera y cuarta edad? Y sobre todo me gustaría que hiciera una invitación a estas nuevas generaciones que no han logrado disfrutar de la joya que significa la abuelita o el abuelito, de la joya cultural que representa nuestra gente de la tercera edad, padre. Es otra cosa bastante delicada también porque he encontrado en los jóvenes mucho desprecio, inclusive hasta maltrato para los ancianos, y les parece normal. En la época en que yo fui educado, pues uno no podía hacer un gesto de desprecio a una persona mayor, sobre todo a un anciano que pintaba ya canas, porque ahí significaba mucha experiencia y sabiduría. Uno les miraba con veneración, aunque estuvieran equivocados. Tal vez uno, con todo el respeto, trataba de decir, observar algo, pero sin perder la postura de honor que ellos se merecían, ¿verdad? Hoy no. Hoy el joven trata a un anciano como trata al compañero del instituto, y algunos hasta les golpean o los ridiculizan. Yo una de las cosas que les planteo a los jóvenes es lo que dice la Escritura. San Pablo lo dice, que el mandamiento de honrar padre y madre, que involucra abuelos, involucra gente adulta y todo, ¿verdad? Es el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. Y es que en el Antiguo Testamento lo dice bien claro: todo el bien que les hagas será tomado en cuenta en tu favor. Entonces, que valoren ese mandamiento, porque se están desperdiciando una serie de gracias que Dios está comprometiendo a darnos, desde el perdón de los pecados, escuchar nuestras oraciones y otras muchas cosas que plantea allí, al despreciar. Y es uno de los pequeños, porque recuerde que la palabra pequeño no es tanto un niño en la Sagrada Escritura, sino que es precisamente el que está desvalido, el necesitado, el que necesita ser sostenido, levantado y todo, ¿verdad? Yo creo que esa tendría que ser parte de la espiritualidad del joven cristiano hoy, y entonces valoraría. Entonces le pondría escucha al anciano, porque lo mira desde los ojos de la fe en esta manera que le planteo. No sé si logro ahí responder. Sí, desde luego, padre, muchísimas gracias, y no sabe qué privilegio para nosotros contar con su presencia, con su amistad, y si usted me lo permite, me decía el padre hace un par de semanas que logré, pues, convencerlos, y así les podríamos decir, de estar ante estas cámaras, porque me decía: yo no tengo mucha experiencia, yo solamente voy a estar unos 30 minutos, padre. Nos llegó la hora y el tiempo fue corto. Le agradezco profundamente, primero, el cariño que me tiene a mí en lo particular, al apostolado, a esta radio católica, y a nuestros hermanos, que sabemos que sus palabras han sido de mucha bendición, padre. Sé que hoy es su día de descanso, después de un fin de semana de mucha actividad con la feligresía, que ya está descansando, pero gracias por darnos un espacio en su corazón y en su agenda para poder estar en este programa, padre.
A ustedes, Juan Pablo, gracias por darme esta oportunidad, pero en verdad estoy entre el temblor y todo porque no es mi No es su fuerte, experiencia. me dijo, pero lo hizo perfectamente bien, padre. Es más, el tiempo no nos alcanzó. Y Cuando el tiempo sobra, uno dice, aquí no logramos cumplir los objetivos de la entrevista, pero hoy el tiempo nos hemos pasado, padre. ¿Podría darnos su bendición, padre, para poder terminar este programa? claro que el Señor les bendiga, ¿verdad? Vamos entonces a que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y que el Señor les conceda la paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y muchas gracias. Paz y bien para todos. Gracias, padre. Feliz noche para todos. Gracias en cabina y hasta el próximo lunes. Bendiciones. Hemos llegado al final de Hechos, no palabras, convencidos de la misión evangelizadora que se nos ha encomendado. Hechos, no palabras, por un camino de santidad, de Apostolado Católico Hechos. Temas de interés para el católico del siglo XXI. Los lunes a las 19 horas por Emaús Radio.